Y yo confío en Dios, hermanos, que este tema pues nos ayude y podamos entender, comprender más quién es la persona de nuestro Señor Jesucristo, pero sobre todo que podamos conocerle de tal manera que esto nos motive, hermanos, a que nosotros podamos estar en esa presencia con nuestro amado Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo. Que este tema nos ayude, mis hermanos, a que podamos creer cada día más en Jesús, afirmar nuestra fe en Él, confiar más en Él y depender completamente de Él y saber que estamos en el verdadero, que es nuestro Señor Jesucristo. La historia más grande jamás contada es la de un hombre extraordinario, sublime, y su nombre es Jesucristo. Muchos dicen que Jesús fue uno de los tantos hombres que destacaron en toda la historia de la humanidad. Pero vamos a ver en este tema quién es Jesús en realidad. ¿Por qué sin tener Jesús dio su vida por cada uno de nosotros? No tiene razón de ser un cristianismo si Cristo no murió en la cruz del Calvario. El Hijo de Dios, hecho carne, habitando entre cada uno de nosotros, entre los hombres, su vida, sus milagros, sus enseñanzas, su muerte, su resurrección, su ascensión a los cielos fue algo extraordinario y fue algo perfecto. Y todo lo hizo por amor de toda la humanidad y por amor a cada uno de nosotros. Cómo derramó su sangre para expiación de nuestros pecados y por toda la humanidad. Es una historia que llena de fe y esperanza, y más que una historia, es una realidad en cada uno de nosotros, en lo cual nos llena de fe y de esperanza para poder seguir adelante. Para los que están dispuestos a creer, la vida eterna es posible y mediante de nuestro amado Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer Juan 3:16, ya todos creo que no lo sabemos ese texto, y dice la palabra de Dios así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga que la vida eterna. Entonces, ¿cómo nosotros podemos obtener la vida eterna? A través de nuestro amado Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Pero para aquellos que no eligen en creer a Jesús, lamentablemente hay una condenación. Ahí mismo en Juan 3, pero en el versículo 18 dice la palabra: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, que por medio de Él nosotros alcanzamos la vida eterna y la salvación. Y Jesús no quiere que nosotros vayamos a esa condenación eterna, sino Él quiere que procedamos al arrepentimiento, creamos que Jesús es el único Dios verdadero y Salvador de nuestras vidas, aprendamos sus enseñanzas, vivamos sus enseñanzas de este Maestro sublime y maravilloso, que no hay otro Maestro como Él en toda la historia. Hay maestros en los cuales sí se destacan por sus enseñanzas, su sabiduría, sus cualidades, pero aún juntando todos los maestros que han pasado a través de la historia, no hay un maestro tan hermoso y maravilloso como nuestro Señor Jesucristo. Las enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo nos dejó a través de su palabra no se comparan ni se igualan a ninguna enseñanza humana o terrenal. No se comparan. Las enseñanzas de Jesús son enseñanzas que trascienden más allá del entendimiento humano, más allá de la eternidad. Son enseñanzas en las cuales transforman, convierten, sanan, libertan el alma de cualquier persona oprimida, herida, dañada o lastimada. Solamente Jesús, a través de su palabra, a través de sus enseñanzas, es que nosotros podemos alcanzar verdaderamente una sabiduría y una madurez, tanto espiritual como en nuestra propia vida. Es solamente a través de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. No hay mayor ejemplo que pudo un hombre haber dado en la historia de la humanidad.
en la cual haya transcurrido en esta tierra, sino solamente el único que pudo dar mayor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. No hay persona que pueda levantarse y decir, aunque sean hombres religiosos, hombres sabios, hombres muy inteligentes, no hay hombre que se pueda levantar y decir, yo, mis ejemplos, mis enseñanzas han sido mejores que inclusive las de Jesús. No hay un hombre que lo pueda afirmar, no hay un hombre que lo pueda decir. Simplemente Buda a sus seguidores les dijo cuando él antes iba a morir, él les dijo, busquen la verdad, porque obviamente Buda, aunque daba enseñanzas, obviamente no eran enseñanzas comparables a las de nuestro Señor Jesucristo. El testimonio y la vida que el Señor Jesucristo dio sobre la tierra son ejemplos en los cuales nos muestra que nosotros como seres humanos podemos vivir vidas ejemplares, vidas transformadas, vidas cambiadas y vidas diferentes. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús es el único que lo puede cambiar y transformar nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón y todo el entendimiento de cualquier persona sobre la tierra. Ese es Jesús, el Dios extraordinario, en el cual nosotros podemos confiar, aprendamos sus enseñanzas, vivamos como Él vivió, caminemos como Él caminó y sigamos buscando a este divino Salvador. Ahora, Jesús quiere decir, es una palabra en hebreo y significa Dios salva o Dios es salvación. Eso es lo que significa Jesús. Dios salva o Dios es salvación. El nombre de Jesús significa que es el nombre mismo de Dios. Está presente en la persona de su Hijo hecho carne para la redención del ser humano. Y definitivamente el perdón de toda la humanidad. Y vamos a Hechos 4:12, por favor. Hechos 4, capítulo 4, versículo 12. También es un texto muy conocido. Y dice la palabra, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser, ¿qué? Salvos. O sea, no es el nombre de María, no es el nombre de una religión, no es el nombre de un pastor, no es el nombre de un sacerdote, no es el nombre de un político, no es un nombre de un dirigente predominado, es el nombre, solamente es el nombre poderoso de Cristo Jesús en quien nosotros podemos ser salvos. Por eso dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien nosotros podamos recibir esta tremenda salvación, más que el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros podemos confiar en Él. Jesús, su palabra, su nombre significa Dios salva. Desde ese momento nos está diciendo que Jesús es Dios hecho carne. ¿Qué significa Cristo? Cristo viene de una palabra griega y significa Mesías. Significa Mesías, que quiere decir ungido. El ungido de Dios o el Mesías ungido. Porque Él cumple la misión y Él cumplió la misión divina, que estas palabras significan Jesucristo cumplió la esperanza mesiánica del pueblo de Israel. Que su triple función, que fue sacerdote, profeta y rey. Eso es lo que Jesús vino a cumplir y a demostrar al pueblo de Israel. Vamos a leer Hechos capítulo 2, versículo 36. Hechos capítulo 2, versículo 36. Dice la palabra: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Nosotros somos
cristianos, por gracia de Dios, hemos recibido el Espíritu Santo. Nos hemos convertido y confesamos con nuestra boca y nuestra vida que Jesús es el Cristo, que cumplió fielmente su misión y nos ha salvado de nuestros pecados. El que es el Hijo de Dios se hizo uno en nosotros, se unió a nosotros y quedamos uno con Dios. Por eso Él nos da el derecho y la potestad de que nosotros seamos llamados hijos de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es Él el único camino y la única verdad que Dios nos comunica. Es el único camino, la única causa por el que Dios nos da la vida eterna. Hoy en día muchos dicen que cualquier camino te lleva hacia Dios. Por eso han inventado o se han creado muchas religiones. Pero Jesús nos dice en Juan 14:6, Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, nosotros, ¿cómo nos podemos llegar al Padre Celestial? A través de nuestro Señor Jesucristo. Y no es a través de la religión, no es a través de la filosofía, no es a través del conocimiento, no es a través del hombre, o a través de las penitencias que uno pueda hacer, o a través de las limosnas, o de las ofrendas, o de los diezmos, que nosotros podamos llegar hacia el Padre. Tampoco es por medio de nuestras obras que nosotros podamos llegar al Padre, sino es por medio de nuestro Señor Jesucristo, por su gracia, por su amor, por su misericordia, gratuitamente. Podemos llegar al Padre Celestial por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es para que nosotros podamos difundirlo a cualquier persona y decirle: no estés mortificado más si tú piensas que es por las obras. No estés mortificado más si tú piensas que el llegar a Dios es a través de los sacrificios, a través de las mandas, a través de tú abstenerte y de estarte flagelando. No. Tampoco es a través de estar confiando en el hombre o estar confiando a través de un sacerdote o de un pastor, en los cuales muchos pues obviamente utilizan la palabra para mal, sino nosotros nos llegamos y tenemos acceso libre por medio de nuestro Señor Jesucristo, que Él es el que nos da este acceso por su gracia, por su amor y misericordia, y no es por las muchas religiones. Por eso hoy en día, lamentablemente, muchas personas están en una religión y si no les gusta, no les conviene, ¿qué hacen? Pues me cambio a otra, ¿no? Por ejemplo, muchos dicen: bueno, ahora soy católico, pues ahora ya no me gustó, como que aquí no está bien, entonces me voy a otra religión, pues ahora ya soy testigo de Jehová. Bueno, pues creo que los testigos de Jehová en algunas cosas pues son muy exagerados, piden mucho, pues mejor me voy con los mormones. Y así sucesivamente. Entonces podemos ver cómo lamentablemente muchas personas no creen en Jesús, o lo creen nada más porque se les enseña cada Semana Santa, cada año. Entonces lo recuerdan porque en la televisión pues pasan películas del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y entonces la iglesia que predomina más en nuestro país, que es la iglesia católica, pues entonces es cuando hacen e imitan ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y entonces toda la nación, todo el país, pues bueno, estamos ahí, están pensando y viendo y decir: pues ahora sí hay que guardar este tiempo porque es para Jesús, hay que ayunar, hay que hacer ciertas cosas. Pero lo terrible de esto, hermanos, es que nada más lo recordamos una vez al año, o cuando tenemos problemas o dificultades, y posteriormente todo el año, ¿qué hacemos? El restante de verlo esos 3 días en Semana Santa, ¿qué hacemos después? ¿Buscamos de Jesús? ¿Buscamos de su gracia? ¿Nos acercamos a Él? ¿O nada más lo acercamos cuando tenemos alguna necesidad, algún problema, algún conflicto? Es cuando ya buscamos a Jesús.
Nosotros tenemos que buscar a Dios, dice su palabra, buscar a Dios mientras pueda ser hallado, llamarle entre tanto Él está cercano, y Él está cercano siempre, Él está con nosotros, donde nosotros vayamos, el trabajo, la casa, en la escuela, en la calle, donde nosotros vayamos, ahí está Jesús, esperándonos con los brazos abiertos a que nosotros clamemos a Él. A que nosotros le digamos, Señor, ven conmigo en mi trabajo, ayúdame. Señor, ven conmigo en mi hogar. Señor, ven, quédate con mis hijos, con mis hijas. Pero no nada más está con ellos, sino también está conmigo. Ayúdame, dame tu gracia, lléname de tu amor, dame la sabiduría, bendíceme en este día. Ayúdame a que pueda hablar tu palabra en este día y hablarle a las demás personas o al vecino, al que está a un lado, que tú eres la única salvación y que por medio de ti vamos hacia el Padre y tú nos ofreces vida eterna. Eso es lo que nosotros tenemos que estar haciendo, conocer a Jesús, conocer a este Dios maravilloso, para que nosotros podamos tener una relación constante, una intimidad con Él constante, en la cual día a día nosotros platiquemos con Él y le pidamos estar siempre en su presencia. Como Juan, uno de sus apóstoles, él se recostó en el pecho de Jesús. Y él, imagínense esa escena, hermanos. Nuestro Señor Jesús acostado, llega Juan y se recuesta en su pecho y puede escuchar latir su corazón. O sea, imagínense qué escena tan hermosa, estar en los brazos del Maestro, estar en los brazos de ese Dios maravilloso, diciéndonos cuánto nos ama, diciéndonos que Él vino a cumplir esa misión de redención para que nosotros pudiéramos tener esa salvación. Cuando yo he leído esa palabra en la cual Juan se recuesta en el pecho de Jesús, en verdad yo le digo, Señor, cuando esté en tu presencia, déjame recostarme en tu pecho hermoso. Y me imagino a Jesús cuando ya estemos en su presencia, con los brazos abiertos esperándonos, diciéndonos, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Yo creo que eso va a ser algo extraordinario. Yo creo que eso es algo que todos nosotros anhelamos. Ver a nuestro Maestro con los brazos abiertos, esperándonos y decirle, Señor, yo te fui infiel, pequé, cometí errores, pero aquí estoy. Aquí estoy. Y el Señor nos diga, yo te sostuve en mis manos. Tuviste pruebas, tuviste luchas, te caíste, pero yo te levanté. Pero ahora, a través de las pruebas, de las luchas, de las enfermedades, de las dificultades, venciste. Eres un vencedor. Entra a mi presencia. Imagínense, hermanos, ese cuadro. Es algo extraordinario. Es algo de lo cual yo creo que ninguno queremos perderlo, hermanos. Entonces es hermoso, mis hermanos, estar en esa presencia sublime de nuestro Señor Jesucristo. Anhelemos, mis hermanos, buscar cada día más de ese Jesús maravilloso, y no nada más lo hagamos una vez al año o cuando tengamos problemas. Porque Juan específicamente quería estar con Jesús. Y si se fijan, él peleaba con Pedro. No, Señor, yo quiero estar a tu derecha. Y cuando fue la transfiguración, ¿quién estaba ahí? Juan y Pedro. Y se fijan, Juan estaba allí siempre. Quiero estar con el Maestro, escuchándole. No importa que nos apedreen, no importa que no haya dónde dormir, no importa que padezcamos alimentos, no importa. Yo quiero estar ahí con Jesús. Por eso él estaba ahí siempre, porque él quería escuchar al Salvador, al Señor Jesús. Así nosotros, mis hermanos, aprendamos de Juan. Que siempre digamos, Señor, no me importan las pruebas y las luchas. Siempre vamos a tener pruebas y luchas. Pero yo quiero estar ahí, escuchando a mi amado Salvador. Yo quiero estar ahí en su presencia. Yo quiero recibir de ti, Jesús, tus enseñanzas y ser cada día más como tú, mi amado Salvador. Que estemos ahí, va a haber una reunión, va a estar Jesús.
yo corriendo voy. Va a haber una velada de oración, va a estar Jesús. Yo voy ahí con mi amado Salvador, porque quiero estar en su presencia. Porque quiero escuchar latir su corazón diciéndome cuánto me ama. Porque eso es lo que a mí me va a alentar, animar y fortalecer para yo poder seguir adelante. Aunque la gente se enoje, aunque la gente se moleste, aunque nos dejen de hablar, por amar a nuestro amado Salvador, no nos importe, no nos interese, no me importe. ¿Por qué? Porque lo que Jesús nos da, su amor, su gracia, su presencia, su santidad, no la cambiamos por nada, mis hermanos. Ni por todo el oro, ni por todo el dinero, ni por todo lo material que podamos recibir. No lo cambiamos por nada. Eso fue lo que los apóstoles hicieron y Juan específicamente lo hizo en particular. Él, cuando el Señor Jesucristo ascendió a los cielos y fueron llenos del Espíritu Santo, ellos siguieron predicando y hablaron de Jesús. Y ellos fueron perseguidos, los golpearon, los metieron a la cárcel. Y cuando ellos estaban pasando por esas circunstancias y situaciones, ¿qué hacían? Alababan a Dios y decían: Señor, tu gracia me basta, tu gracia me basta, tu presencia, tu amor, es lo único que necesito, Jesús. Y como el amor y la gracia les sostenía a ellos no les importaba que fueran perseguidos, que fueran abofeteados, que fueran humillados o que estuvieran en la cárcel, porque estaban llenos del amor y de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así nosotros, mis hermanos, llenémonos de Jesús a través de la oración, buscando siempre su amor, su gracia, su misericordia, su fuerza, para que el día que el Señor permita que pasemos pruebas, luchas, enfermedades, escasez económica, problemas en el hogar, le podamos decir al Señor: tu gracia me basta, Jesús. Tu gracia me basta. Tú me sostienes, tu amor, tu fidelidad y misericordia me sostienes, Señor. Y nosotros podamos seguir firmes en la lucha. Jesús es el único camino y la única verdad que nos conduce hacia Dios. Vamos a Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 9. Filipenses 2, capítulo 2, versículos 6 al 9. Dice la palabra: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Fíjense, Jesús, ¿qué hizo? Obedeció al Padre, se humilló y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Y qué hizo Dios? Lo exaltó, le dio un nombre que es sobre todo nombre, en el cual, en ese nombre, toda rodilla se doblará, de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Qué nos enseña la palabra? Que los ángeles, todos, el mundo y los demonios y Satanás confesarán que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Todos nos postraremos, todos adoraremos, todos honraremos el nombre que es sobre todo nombre, digno de alabar, digno de exaltar, digno de aplaudir, digno de glorificar. Es este nombre maravilloso, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y díganme, hermanos, si este nombre maravilloso no es digno de que nosotros le adoremos, digno de que nosotros nos postremos y exaltemos su nombre, y que nosotros podamos ser alentados y motivados para poder dejar todo lo que este mundo nos ofrece. Que lo que nos ofrece este mundo es pasajero, mis hermanos, es pasajero.
Podamos a lo mejor tener placeres terrenales, carnales en el mundo, pero son pasajeros. Lo que Jesús nos da es eterno, es maravilloso. Lo que nos espera en la eternidad es algo que no podemos entender, no podemos comprender, pero el Señor nos dice que son calles llenas de oro, un lago de cristal. Imagínense, hermanos, el cual Cristo es el que va a gobernar y reinar por toda la eternidad. Él va a ser nuestro Dios, en el cual nos dice que ya no va a haber más llanto, más dolor, más sufrimiento, no va a haber más ya nada. Solamente vamos a estar contemplando, exaltando y glorificando la gloria de este Dios que es nuestro Señor Jesucristo maravilloso. Eso es lo que vamos a estar haciendo, mis hermanos. Por eso el Señor nos dice que nos despojemos de todo el pecado, de toda la inmoralidad, de todo lo malo que hay a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que vamos a estar haciendo por la eternidad? Exaltando el nombre de Dios. Y lo que nosotros estamos haciendo en este tiempo, aquí en esta tierra, es preparándonos para recibir la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, entre más nosotros busquemos de Dios, más nosotros vamos a poder despojarnos de todo el pecado, de toda contaminación, de toda inmoralidad. Por eso es importante, mis hermanos, que reconozcamos que Jesucristo es el Señor. Pero no nada más que lo reconozcamos, sino que vivamos sus enseñanzas, que vivamos para Él, que honremos a este Dios maravilloso a través de nuestras vidas, en humildad, en santidad, que nos despojemos de críticas, de juzgar, de soberbias, de orgullos, de estar viendo lo que a lo mejor vemos en los hermanos, ¿no? O en los pastores y decimos, es que el pastor, es que el hermano, es que la hermana tiene errores, tiene fallas, es que peca, es que no puede ser, que sigue igual. Nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Orar y clamar a este Dios glorioso y maravilloso que es nuestro Señor Jesucristo. Por los pastores, por nuestros pastores, por todos los pastores, por los hermanos, por la gente, por todos tenemos que estar orando y clamando. Hay muchas razones por las cuales nosotros podemos creer y confiar en Jesús. Una de las razones principales es que los apóstoles enfatizaron la predicación de nuestro Señor Jesucristo y ellos se basaron en las profecías cumplidas. Perdón. Los apóstoles apelaron a las profecías mesiánicas para demostrar, para infundir fe y demostrar a los judíos que Jesús realmente es el Mesías. Por ejemplo, Pedro en su segundo sermón en Jerusalén. Vamos a Hechos 3:18, por favor. Hechos 3:18. Dice la palabra: pero Dios ha cumplido así lo que había antes mencionado, la boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. O sea, que los apóstoles mencionaron que Jesucristo y los profetas hablaron y mencionaron que Jesucristo había de padecer. Y lo hablaron y lo enseñaron como el Mesías, que habría de venir para salvar a la humanidad. Pablo en Tesalónica también lo mencionó. Vamos a Hechos 17, capítulo 17, y vamos a leer del versículo 1 al 3. Dice la palabra: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio,
decía él, es el Cristo. Fíjense lo que hacía el apóstol Pablo. Les hablaba a los eruditos de aquel tiempo y a los judíos, que los judíos eran hombres en los cuales eran muy estudiados de lo que es el Torá, lo que es el Pentateuco, que son los libros de la ley. Ellos eran muy estudiados, y sin embargo el apóstol Pablo les hablaba y les enseñaba y les decía a través de los profetas que Cristo era el Mesías prometido y que Él tenía que haber sido padecido y haber resucitado de entre los muertos, y que el apóstol Pablo, él era el mismo quien anunciaba que Jesucristo era el Mesías. Sin embargo, pues sabemos en toda la historia de que pues hoy en día pues muchos de los judíos pues no creen en Jesucristo como el Mesías prometido. Pero nuestro Señor Jesucristo demuestra, la Biblia nos demuestra, y Él nos ha demostrado que verdaderamente Él es el Mesías. Por eso hoy en día muchos judíos se vuelven mesiánicos, porque creen en nuestro Señor Jesucristo que está en las profecías. Ahora, les quiero dar algunos ejemplos de profecías mesiánicas. Les voy a dar el texto, y por favor ustedes, por cuestión de tiempo, en casa léanlo y continúen con este estudio de la palabra. El conflicto entre la serpiente y la simiente de la mujer. Ahí nos enseña y nos habla de que nuestro Señor Jesucristo iba a ser venido a esta tierra. Génesis 3:15. La bendición sobre todas las naciones a través de la descendencia de Abraham. Ahí también nos enseña y nos muestra cómo nuestro Señor Jesucristo es el que iba a venir. Génesis 12:3 y Génesis 22:18. El profeta que habría de venir y que sería como Moisés, nos lo demuestra en Deuteronomio 18:15 y Deuteronomio 17 al 19. Nos demuestra quién nacería de una virgen. Isaías 7:14. Jesús nos muestra en Isaías 7:14 que Él nacería de una virgen. El precursor que prepararía el camino del Señor. Isaías 43. El siervo sufriente que llevaría nuestras iniquidades. Isaías 53, versículo 4 al 12. Su resurrección de entre los muertos. Salmo 16, versículo 8 al 11. Su ascensión al cielo. Daniel 7, versículo 13 al 14. Estas son algunas de muchísimas profecías en las cuales se han cumplido y se cumplieron. Ayudan a identificar a aquel que es verdaderamente el Mesías, el ungido de Dios, que es el Cristo. El Antiguo Testamento tiene aproximadamente 330 profecías concernientes al Mesías. Jesús de Nazaret cumplió cada una de ellas. Imagínense, 330 profecías, las cuales hoy, pues si vemos hombres que se han dicho ser profetas o que profetizan tiempos futuros, por ejemplo Nostradamus, mujeres como Baba Vanga, y hay un montón de hombres y mujeres que han salido en los cuales profetizan. Ninguno de ellos ha llegado ni a alcanzar ni el 50% de estas profecías que están en la palabra de Dios, que son 330 profecías en las cuales mencionan a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Jesús no cumplió ni 8 ni 48, sino cumplió las 330 profecías. Es fácil ver
es fácil ver por qué los apóstoles apelaban en sus enseñanzas y en sus predicaciones las profecías mesiánicas y hacían mención de ellas. Y les decían a los judíos para que ellos pudieran darse cuenta que verdaderamente Jesucristo es el Salvador y es el Dios Todopoderoso. Testimonios de los apóstoles. Los apóstoles afirmaron ser testigos oculares, como lo profesó, como lo dijo Pedro. Vamos a 2 de Pedro 1, versículo 16 a 18. Todas estas referencias, mis hermanos, que yo les estoy dando, es para que nosotros podamos creer confiadamente que Jesús no es un falso profeta, que Jesús no es un falso maestro, o que podamos dudar. Con todo esto, hermanos, ya no puede caber en nuestra mente, en nuestro corazón, alguna duda de que nosotros podamos tener y decir, es que Jesús será Dios, sí estará en la Biblia, se habrán cumplido algunas profecías, o tengamos esas dudas, mis hermanos. Por eso se le están dando todas estas referencias para que nosotros a través de la palabra podamos estar bien convencidos y firmes de que Jesucristo es Dios y que es el Mesías y que Él nos salvó y que por medio de Él nosotros alcanzamos la redención de nuestros pecados. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16 al 18. Dice la palabra, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando es recibido de Dios Padre, honra y gloria le fue enviada desde la magnífica gloria, una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, y vosotros oímos esta voz enviar desde el cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Fíjense, los apóstoles están diciendo y afirmando que ellos fueron testigos, que ellos vieron con sus propios ojos la gloria y la majestad cuando el Señor Jesucristo ascendió a los cielos. Podemos ver y dicen que ellos escucharon esa voz desde los cielos, en el cual decía, este es mi Hijo amado, en cual tengo complacencia. Y vamos a leer primera de Juan 1, capítulo 1, versículo 1 al 3. Juan lo profesó. Primera de Juan 1, versículo 1 al 3. Dice la palabra, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y vuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Dice, nosotros hemos visto y oído y anunciamos y testificamos que lo que ellos han visto. Entonces nosotros, mis hermanos, cuando salimos y predicamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué es lo que hacemos? Predicamos lo que hemos visto y lo que hemos experimentado. Por ejemplo, nosotros cuando predicamos decimos que Jesús salva. ¿Por qué? Porque nosotros estamos convencidos de nuestra salvación. Yo no puedo decir Jesús salva cuando yo todavía tengo duda de mis pecados. ¿Me habrá salvado? ¿Me habrá perdonado el pecado que cometí hace 2 años, hace 1 año? Nosotros cuando salimos a predicar estar convencidos. Aquí lo está diciendo el apóstol Juan, que ellos predicaban porque estaban convencidos de lo que habían oído, de lo que habían visto. Y eso es lo que nosotros tenemos que hablar y predicar. Muchas veces decimos, bueno, yo voy a predicar el testimonio del pastor o el testimonio de mi hermano, porque el testimonio de mi hermano está bien impactante.
Entonces, pues les voy a compartir esos testimonios. Pero ¿por qué no hablamos de Jesús? Si nosotros somos salvos y hemos recibido esta salvación tan grande, ¿por qué no hablamos de este Jesús maravilloso que nos ha perdonado nuestros pecados? ¿Nosotros qué tenemos que hablar? ¿El testimonio de los demás? No. ¿Qué tenemos que hablar? De lo que hemos visto, de lo que hemos oído, de lo que hemos palpado. Primeramente, la salvación que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Posteriormente, la restauración y la regeneración de nuestra alma. Porque antes vivíamos atados en el pecado, vivíamos con amarguras, con odios, con rencores. ¿Y qué ha hecho nuestro Señor? Nos ha libertado, ha roto las cadenas. O vivíamos lo que es en orgullos, en soberbias, heridos, lastimados, en los cuales pues, nosotros hablábamos de nuestro pasado e inmediatamente pues entraba ese dolor, ese sufrimiento, porque fuimos lastimados por nuestros padres, humillados, una mala palabra. Pero ¿qué ha hecho nuestro Señor y Salvador? Nos ha libertado, nos ha sanado, nos ha hecho libres en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra alma. ¿Qué más ha hecho nuestro Salvador? Cuando estamos en necesidades, ¿no es Él el que ha provisto nuestra mesa? ¿No es Él el que ha abierto las puertas para darnos un trabajo cuando nosotros estamos en esa desesperación? Cuando hemos estado enfermos, ¿a quién hemos clamado? A Jesús. ¿Y no Él ha estado en nuestra enfermedad? ¿Cuántos de nosotros podemos decir que Jesús nos ha sanado, ha hecho una obra gloriosa en nuestra vida? Y podemos decir, Señor, gracias porque me has sanado. Y podemos decir, Señor, nos has hecho un milagro en sanar nuestra vida, nuestro cuerpo, pero también has utilizado a los médicos. Podemos decir, cuando hemos estado en el lecho de la enfermedad, del sufrimiento y del dolor, podemos decir que Él ha estado con nosotros. Que hemos clamado y Él ha contestado nuestro clamor y Él ha estado ahí. Porque Él es amor, porque Él es fiel, porque Él es misericordioso. ¿Qué más ha hecho con nosotros? Cuando hemos estado en peligro, ¿no nos ha cuidado? ¿No nos ha guardado? Cuando vamos por la calle y decimos, ya son las 10 de la noche, es el único transporte, y vamos, ay Señor, guárdame, bendíceme. ¿Qué pasa? Sentimos su paz, su presencia, y decimos, Señor, tú estás conmigo, no importa lo que venga, tú me guardas y me bendices. Y decimos, sí, yo voy en el camino. ¿Y qué vamos? Vamos entonando una alabanza, vamos hablando un salmo, o vamos platicando con Él. ¿Y quién nos hace algo? Nadie. El Señor nos guarda, nos bendice. ¿Cuántos testimonios hemos escuchado de mujeres, de hombres que van por una calle solitaria y vienen hombres y les han querido asaltar? ¿Y qué les han dicho? No, mejor vámonos porque vienes con muchas personas. Y voltean y dicen, ¿cuáles personas? Si vengo solo, vengo sola. Pero son los ángeles que el Señor manda en nuestra ayuda, Él nos guarda en nuestro camino. Entonces creo que todo esto, hermanos, es más que suficiente para que nosotros podamos hablar como los apóstoles lo hablaban, como nos enseña la palabra, y ellos decían que eso es lo que ellos hablaban. ¿Por qué? Porque esas eran las maravillas que el Señor hacía. ¿Cuántos sanó? ¿A cuántos los alimentó? ¿A cuántos resucitó? ¿A cuántos el Señor libertó? ¿Cuánto, por ejemplo, el hombre endemoniado gadareno que estaba atado, que tenía una legión de demonios, que una legión de demonios son 6,000 demonios, imagínense cómo estaba este hombre de atado, y qué hizo Jesús, lo libertó de esas ataduras y de esclavitudes. ¿A cuántos el Señor no nos ha libertado por su gracia y su amor? Entonces eso es lo que ellos vieron, eso es lo que ellos palparon, eso es lo que ellos escuchaban, sus enseñanzas. ¿Y qué es lo que hacían ellos? Hablar precisamente de este hermoso Dios, de Jesucristo, cuando Él murió, pero también cuando Él resucitó, y que no los dejó huérfanos, sino que les dio poder, y les dejó al Consolador, al Espíritu Santo, que los guiaría a toda verdad. Que gracias a Dios, en su amor hasta nuestro tiempo, nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios, que nos redarguye, esa vocecita que nos dice, no hagas esto,
No hagas aquello. Mejor busca de Dios, ponte a orar. Esa vocecita, ¿sabe quién es? Es el Espíritu Santo de Dios. No es Pepe Grillo, hermanos. Es el Espíritu Santo de Dios, el cual nos habla y nos redarguye y nos enseña y nos dice: busca, acércate, no te apartes de Jesús. Acércate más a Dios. Es esa voz que nos habla y nos dice. Eso es lo que nosotros tenemos que hablar y testificar. Eso es lo que nosotros tenemos que predicar. Y en el cual nosotros tenemos que ser motivados, alentados y decir: sí, cierto, Señor, yo soy infiel, yo he pecado, yo no he permanecido fiel a ti, pero aún así tú estás conmigo. Tu amor y tu misericordia nos sostienen. Señor, muchas gracias. Entonces eso nos anima y nos alienta. Y escudriñamos los evangelios y vemos hombres como Pedro, como Juan. Vemos el Antiguo Testamento como David, como Abraham, como Elías. Hombres en los cuales nosotros nos podemos reflejar ahí. Hombres que pecan, que fallan, pero que se han arrepentido y que el Señor los ha levantado y que el Señor los ha restaurado. Pero no nada más los ha levantado y los ha restaurado, sino los ha sanado y los ha usado para su gloria y para su honra. Eso es lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros. No nada más perdonar nuestros pecados, sino simplemente bendecirnos, ayudarnos y usarnos para su gloria, para hablarles a otros, para a través de nuestra vida poder testificarles que Jesucristo es el Señor. ¿Cuántos alcohólicos, cuántos drogadictos, cuántos homosexuales y lesbianas se han arrepentido y han sido transformados por nuestro Señor Jesucristo para su gloria? Muchos hombres y mujeres con soberbias, con orgullos, con falta de perdón, el Señor les ha tocado y han cambiado sus vidas. Y cuando antes no podían perdonar, ahora ya perdonan, olvidan. ¿A cuántos los han golpeado, los han insultado y ponen la otra mejilla? Eso nosotros no lo podemos hacer. Eso es a través del poder de Cristo Jesús, a través de su Espíritu Santo, cambiando y renovando nuestra vida. Ese es el Dios que nosotros tenemos, hermanos. Ese es el Dios el cual nosotros debemos de poner nuestra confianza. No dudemos, mis hermanos. Sabemos que el mundo está terrible, por donde nosotros lo queramos ver, está terrible. Pero hay una luz y hay un camino de esperanza, que es nuestro Señor Jesucristo, el cual nosotros podemos conducirnos, en el cual Él quiere que nosotros vayamos. Estas, hermanos, y hay muchas más pruebas que el próximo jueves vamos a seguir continuando con esta enseñanza. En un sola hora no podemos ver todo lo que es nuestro Señor Jesucristo. Pero que esto, mis hermanos, vaya afirmando en nuestros corazones, nuestras vidas, para que sigamos adelante y confiemos en Él. No importa el problema que estés pasando, hermano, hermana, no importa la necesidad, el conflicto, la enfermedad. Confía en Cristo Jesús. Él es tu Señor, Él es tu Salvador. Él te ama. No hay amor tan grande como la de Él. Dice el Señor que ponga uno la vida por otra persona. ¿Y quién lo hizo? Sino Jesús. Él puso su vida por cada uno de nosotros. Y recordemos, en medio de la desesperación, en medio de la soledad, en medio de la depresión, en medio por lo que estés pasando, ahí está Jesús. Es cuestión que solamente te arrodilles, abras tu boca y le clames a Él. Y Él te va a escuchar. Y Él va a estar ahí para ayudarte, para animarte, para bendecirte, para sanarte, para consolarte, para fortalecerte. Y te dice que Él te ama. Y no hay amor mayor que este. Vamos a ponernos de pie, hermanos, por favor. Cerremos nuestros ojos y digámosle: Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, mi Señor. Te damos gracias, Dios de amor y de misericordia, por haber enviado a tu Hijo Jesucristo. Gracias por haber enviado a nuestro Señor y amado Salvador. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, porque nuestro amado Salvador nos llena de paz, nos alienta, nos fortalece,
nos hace más que vencedores. Gracias, Padre, por tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, que ha perdonado nuestros pecados, que nos ayuda, que nos limpia, que nos guía. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, porque tú nos das sanidad, nos das consuelo, porque en medio de las pruebas y de las luchas, tú siempre has estado con nosotros. Verdaderamente podemos experimentar, aunque mi padre y mi madre me dejaran, tú siempre nos has recogido, tú siempre has estado con nosotros, tú siempre nos has bendecido y con amor eterno nos has amado. Muchas gracias, Señor Jesús. Gracias por tu vida, por tu amor. Ayúdanos a permanecer fieles a ti. Aún en medio de la prueba, aún en medio de la lucha, aún en medio por lo que estemos pasando. Señor, ayúdanos a confiar en ti. Aunque andemos por el valle de la sombra y de la muerte, tú siempre estás con nosotros. Gracias por tu amor, gracias por tu sacrificio en la cruz, gracias porque resucitaste, gracias por darme vida y vida en abundancia, gracias por llenar mi corazón con tu paz, gracias por llenarme con tu hermosa presencia, por llenar mi copa con tu aceite. Muchas gracias, Señor Jesús, muchas gracias, Padre. Gracias por tus misericordias. Ayúdanos, Señor, porque sin ti no somos nada y sin ti no podemos hacer absolutamente nada. Confiamos y dependemos de ti. Gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Te bendecimos, te honramos. La gloria es solo para ti, mi Dios. No hay Dios tan hermoso y maravilloso como tú. Jesús, Hijo del Dios viviente, te adoramos, te honramos, te bendecimos, te damos gloria, honra, alabanza y adoración. Exaltamos tu santo y maravilloso nombre y te damos las gracias, Señor. Muchas gracias. Gracias, Jesús, por lo que has hecho en cada uno de nosotros. Gracias, Jesús. Me haces descansar en verdes pastos, tu voz me guiará.
Muchas gracias, amado Dios, por lo que tú has hecho esta noche, mi Señor. Gracias te damos